Hola amigos y hermanos de Iglesia Viña Centro. Estoy aquí para compartirles este día lo que sería el mensaje, nuestra predicación del día domingo. Así que los invito a ponerse cómodos, a acercar algún librito donde puedan, o sea, un cuaderno donde puedan tomar notas, para que después puedan revisar el contexto de los versículos que vamos a estar viendo. Y quiero contarles que el día de hoy he escogido una modalidad un poco diferente. Voy a, como cuando lo hacíamos en presencial, voy a usar mi querido PowerPoint, o como lo llaman el PPT, ¿ah? Porque creo que ayuda mucho a clarificar lo que uno está compartiendo, al poder ver los textos, poder resaltar palabras. ¿Ah? A mí me gusta animarlos, cosas que sea casi interactivo, ¿ah? Que sea muy entretenido para ustedes y que de esta forma podamos recibir la prédica, el mensaje, de una forma más efectiva, ¿ya? Porque ustedes saben que el aprendizaje no solo es por lo que uno escucha, sino que a veces se queda mucho por lo visual, ¿ya? Así que vamos allá entonces con nuestro PPT. Bien, asumo que están pudiendo ver mi PPT. Y ahí está. Predicando la palabra, un llamado a evangelizar. Este es un sermón con nombre y apellido, ¿se fijan? Predica la palabra, un llamado a evangelizar. Y en nuestra iglesia, la Viña Centro. Bueno, primero que nada decir que este texto, el tema del evangelismo es un tema que que ya se comenzó a tratar en una serie de enseñanzas que estamos viviendo o experimentando aquí en nuestra iglesia, y esta también forma parte de esta serie sobre el evangelismo, ¿ya? Entonces, predicar la palabra, que es algo que nos va a enseñar Pablo, el día de hoy nos va a dar 5 consejos sobre cómo predicar la palabra. Y esto lo vamos a estar viendo en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, para que lo anoten. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. El gran Pablo, apóstol de Jesucristo, conocido como Pablo de Tarso también, ¿verdad? Bueno, evangelizar. Como ya hemos visto en domingos anteriores, evangelizar tiene que ver con compartir las buenas noticias que tenemos en Jesús y en general en toda la palabra de Dios en cuanto al amor que Dios ha manifestado por nosotros. Noticias de esperanza para la humanidad y también salvación para los que crean en Jesús. Pablo fue un apóstol que, si bien no compartió la cercanía con Jesús en vida, así como los otros 12 apóstoles, él fue clave en todo lo que iba a venir en cuanto a la predicación de la palabra y la evangelización de la nueva generación de discípulos, ¿ya? Así que debemos realmente sacarnos el sombrero, por decirlo así, por el personaje de Pablo, porque él, siendo un fariseo, experto en todo lo que era el Antiguo Testamento, recordemos que el Nuevo no se escribió hasta un tiempo después. De hecho, Pablo es responsable de escribir mucho de lo que sería después llamado el Nuevo Testamento. Entonces, él era un fariseo experto en la palabra y en un principio, por el mismo celo que él tenía al ser fariseo, los fariseos querían cultivar las tradiciones del judaísmo y por lo tanto cualquier otra secta que pudiera aparecer, ellos trataban al tiro inmediatamente de erradicarla. Entonces Pablo entendió que estos nuevos seguidores de Cristo venían a ser como un problema, porque estaban trayendo cosas que él no le encajaban, ¿ya? Así que él los empezó a perseguir y a tratar muy mal, y la verdad es que él era un perseguidor de Cristo, de los seguidores de Jesús, hasta que él, como todos sabemos, tuvo un encuentro maravilloso camino a Damasco, ¿ya? Es maravilloso por lo que ocurre con él después de eso, ¿verdad? Él cae en sus pies y una luz que lo envuelve le habla, y él ahí tiene un encuentro especial, un encuentro con Jesús. Mucha gente piensa que al tener este encuentro inmediatamente fue a predicar y que si no, pasaron sus buenos años en los cuales él tuvo una relación cercana con Jesús, con la presencia del Espíritu Santo en su vida, lo que lo llevó a transformarse en el gran misionero, y gracias a que él era ciudadano romano, tuvo la oportunidad de moverse por todo el territorio que había conquistado el Imperio Romano.
¿ya? Había algo que en esa época existía algo que se llamaba la Pax Romana, que tiene que ver con la paz, ¿ya? Ellos pudieron limpiar los océanos de saqueadores, de piratas, de tal forma que pudieran navegarse en el mar Mediterráneo libremente. Ya también los caminos, uno podía pasar de una ciudad a otra sin tener mayor problema. Incluso en el día de hoy, si uno pasara de una ciudad a otra, en estos momentos, sería bien complicado porque se hablan idiomas diferentes, hay una cultura diferente. En esa época, el griego era el idioma más hablado y el griego koiné, ¿ya? Que significa griego común. Ese era el idioma que se hablaba. Por lo tanto, Pablo, siendo fariseo, siendo hebreo, hablaba el hebreo, pero también hablaba griego, porque él nació en una ciudad griega, pero esa ciudad griega ya era de dominio romano y tenía la posibilidad que los que nacían en esa ciudad tuvieran la ciudadanía romana. Así que Pablo, teniendo ciudadanía romana, tenía libertad para poder moverse en todo lo que era la región, que después él iba a hacer sus viajes, sus famosos viajes evangelísticos, plantando iglesias, ¿ya? Lo que nosotros queremos hacer también como Viña es llevar el evangelio a través de plantar iglesias, tal cual como lo hizo, quizás no tal cual, pero imitando este ejemplo que nos dio el gran evangelista Pablo, ¿ya? Así que sigamos. Pablo, como les decía, no solo fue misionero, sino que también fue un prolífero escritor, ¿ya? Debido a la necesidad que había de clarificar las cosas que habían ocurrido, él llegó a escribir 13 cartas, ¿ya? Cartas a la iglesia en las cuales él estaba fundando. Él les escribía para poder darles ánimo, palabras a veces de reprensión y palabras a veces para llevarlos de vuelta al camino correcto, ¿ya? Así que 13 cartas, como las que aparecen ahí, son las que se le consideran de su autoría. Sin embargo, hay otra carta más que es la de Hebreos, la cual se cuestiona. Hay unos que creen que sí pudo haberla escrito él, y hay otros que no, por la manera en que fue escrita, dicen, no, este no es el lenguaje en que habría escrito Pablo. Pero recordemos también que a veces estas cartas se dictaban y el manuense, la persona que lo escribía, a veces ponía de su cosecha, así que bueno, es cuestionable. Pero sí, seguro, 13 cartas fueron escritas por Pablo. Pablo buscó agradar a Dios. Pablo trató de llevar esta misión de evangelismo, de llevar las buenas nuevas, esta verdad transformadora, a todos los lugares que él fue. Así que hoy estaremos revisando dentro de una de estas cartas el consejo que Pablo le entrega a Timoteo en 2 de Timoteo, específicamente en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a estar revisando la nueva traducción viviente. Esta es una carta llena de sabiduría y emoción, ya que fue lo último que escribió antes de morir. Pablo ya sabía, tenía certeza de que era poco el tiempo que le quedaba, y ahí es donde él escribe a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Entonces, sabiendo que su muerte es inminente, le escribe a su discípulo en la fe estas palabras tan sentidas que vamos a leer a continuación. Y bien, 2 de Timoteo 4, 1 y 2, las vamos a leer. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Estos son los versículos que vamos a estar revisando el día de hoy. Quiero invitarlos a que bajemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos así. Padre amado, queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Creador y como nuestro Padre Celestial. Y queremos dar gracias, Señor, esta mañana por la bendición que tenemos de poder tener tu palabra aquí enfrente nuestro, de poder escudriñarla, de poder entenderla, tratar de entenderla, Señor, inspirado, creemos nosotros por el Espíritu Santo, Señor, el mismo Espíritu que inspiró a quienes escribieron esta palabra.
Sabemos de que tú te has revelado a través de tu palabra, Señor, y queremos conocerte más, queremos saber cuál es tu voluntad para poder ir y hacer más discípulos, evangelizar a otros con la bendición que tú nos has dado en tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, y a cada uno de los que esté oyendo en estos momentos, Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para que podamos recibir el regalo que tú tienes para nosotros esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Claro que sí. Entonces, en definitiva, veremos 5 consejos importantes que Pablo le da a Timoteo sobre evangelizar y predicar la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar, ¿quiénes deben predicar? Yo creo que ustedes se lo pueden estar preguntando ya. ¿Quiénes deben predicar? Los sacerdotes, los obispos, los pastores, ¿son los únicos llamados a predicar? Creo que es bueno que identifiquemos qué significa predicar. Entonces vamos a usar una definición que encontré en un diccionario que me pareció bastante atingente, o sea que es clara, no es muy larga y nos dice perfectamente lo que significa, ¿ya? Entonces, definición de predicación, dice propagar o extender una doctrina o unas ideas haciéndolas públicas y patentes. ¿Qué les parece? Propagar o extender una doctrina o unas ideas haciéndolas públicas y patentes. Ciertamente hay personas dedicadas a la labor de la predicación en forma formal, ¿ya? Que han tenido estudios formales para predicar. Sin embargo, les voy a decir que todos debemos propagar y extender las buenas nuevas, donde quiera que vamos. Todos somos llamados a cumplir esta misión. Así que tengamos presente esto, ¿ya? Todos debemos propagar y extender las buenas nuevas. Hay una frase que se le atribuye a un personaje llamado Francisco de Asís, ¿ya? Patrono de los animales. Quizás han escuchado hablar de él, ¿ya? Y creo que es muy decidora. Dice, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. ¿Qué les parece? Una gran frase. Estas palabras esconden un gran reto para todo creyente, ¿verdad? Que nuestra vida hable por sí sola del evangelio, que sepa evangelio, que desprenda un olor agradable del evangelio. Ahora, yo quiero cuestionar sobre esta frase, cuestionarte a ti que estás escuchando. ¿Es necesario usar las palabras? ¿Qué crees? Piénsalo un poco. ¿Será necesario usar las palabras o bastará solamente con tu ejemplo de vida? Bueno, espero que tu respuesta sea sí, ¿ya? Porque esto es lo que nos enseña la Biblia. Es muy importante que conozcamos la voluntad de Dios, los estatutos de Dios y todo lo que Dios ha querido transmitirle al ser humano a través de la Escritura. Por lo tanto, la respuesta es sí, debemos usar la palabra de Dios. Es necesario usar las palabras. Vayamos por favor a Deuteronomio 4:6, en donde Moisés está instruyendo al pueblo diciéndole lo siguiente. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. No debemos olvidar esta gran enseñanza que está dando Moisés aquí al pueblo, que ahora es un pueblo libre, es el pueblo del Dios vivo, ¿verdad? Y Dios ha provisto de estos estatutos, los cuales deben ser dichos, deben ser propagados, ¿ya? No basta con solo actuar de la manera que Dios nos les pedía, sino que además era necesario, como dice aquí, compartir estos estatutos incluso a los otros pueblos circundantes. Entonces podemos decir que la predicación tiene que ser con nuestras acciones, por supuesto, porque si solamente lo dejamos en palabras, nadie nos va a considerar, nadie nos va a creer, porque vamos a parecer muy hipócritas, ¿verdad? Así que con nuestras acciones
pero también tiene que ser con lo que compartimos con nuestras palabras y también con nuestros frutos, que en el fondo van a venir por sí solos. Cuando actuamos correctamente, los frutos van a acompañar nuestras acciones. En este texto, como vemos, Moisés le da una real importancia al testimonio que el pueblo de Dios debe tener ante los ojos de los otros pueblos. Pero este texto no se queda solo con el testimonio, sino que clarifica la importancia de compartir los estatutos de Dios. Es decir, no debemos dejar de evangelizar con palabras. Quizás esta frase de Francisco de Asís, que no deja de ser cierta, ha ayudado a vendernos la idea de que no es necesaria la explicación verbal del Evangelio, porque con nuestro testimonio es suficiente. Pero lo cierto es que el mandato que Cristo fue dado es de predicar, es decir, hablar, declarar el Evangelio. Así que, hermanos queridos, no dejemos de hacerlo, ¿ya? Y es más, debemos prepararnos para hacerlo. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a leer el texto que estamos revisando el día de hoy, el capítulo 1. Entonces, volvamos a leerlo para que entendamos, vamos desglosando, desmenuzando. Dice 2 Timoteo 4:1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Ahí está como cortada la oración, ¿ya? Vamos a ir enseguida al verso 2, pero quiero que analicemos un poco más. Lo que Pablo quiere expresar a su discípulo Timoteo en este primer versículo es que lo que voy a pedirte es solemne y te lo estoy diciendo insistentemente, ¿ya? Por eso usa la palabra encarecidamente. Es porque es algo realmente importante. Por eso les recuerda que están delante de la presencia de Dios y de Cristo Jesús, a quien, dice Pablo, tendremos que rendirles cuenta, ya sea que estemos vivos o no. En el fondo, esto es cuando venga por segunda vez a establecer ya definitivamente su reino. Esta es una realidad que no debemos pasar por alto. Quiero que antes de seguir leamos 2 Corintios 5, 9 y 10. 2 Corintios 5, 9 y 10, si estás anotando, anótalo por ahí. Leamos lo que dice. Esta carta también fue escrita por Pablo. Dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Para nuestra tranquilidad y la tranquilidad de ustedes, sabemos que este juicio que vendrá no será para condenación. En ninguna forma los creyentes van a recibir condenación. Pero ojo, los creyentes. Es decir, no está en juego nuestra salvación, porque sabemos que, como nos dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya quiero que leamos directamente Romanos 8:1, otra carta escrita por Pablo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta sí que es una buena noticia, ¿verdad? No hay condenación. Quiero citar una frase que dijo John Stott. Él fue un destacado predicador contemporáneo que falleció hace solo 10 añitos, hace solo 10 años. Esta frase es de John Stott y a mí me parece que es muy clarificadora en lo que refiere a este tema. Veamos. Dice, el que persevera hasta el fin será salvo, pero no porque la salvación sea la recompensa de la perseverancia, sino porque la perseverancia es el sello de los que tienen la salvación. Un día daremos cuenta de nuestra vida, y esto
nos da perspectiva para vivir el día a día hoy. No es para que vivamos con miedo de ninguna forma, en ningún caso, pero debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo para Jesús? ¿Para agradar a Jesús? ¿O para satisfacernos a nosotros mismos solamente? Les dejo la pregunta, una pregunta retórica, no es para que me la contesten. Quiero que vayamos a 1 Corintios 3, 10, 13, ¿ya? Del 10 al 13, porque aquí, una vez más, Pablo le está hablando aquí a la gente de Corintios, le está dando un buen ejemplo. Este ejemplo lo encuentro fascinante, porque le dice a los creyentes de Corintios, les hace ver que sus vidas deben vivirse fundamentadas en Jesús y no en lo que ellos mismos piensan de la vida o lo que otros maestros les enseñen que se aparte del verdadero evangelio de Jesús. Leamos, dice: yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos y otro está construyendo sobre ellos. En ese contexto había llegado Apolo también a predicar el evangelio, pero Apolo estaba medio perdido con algunas cosas del evangelio porque no tuvo esta cercanía que tuvieron los otros apóstoles, y que también esa preparación que tuvo Pablo cuando se apartó para buscar a Dios y pudo tener esta relación con el Espíritu Santo, donde fue preparado para su ministerio. Entonces voy a leer de nuevo. Yo fui el maestro albañil al cual Dios en su bondad encargó poner los fundamentos, y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, pues nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Aquí aparecen 6 elementos, sin embargo, son 2 tipos de construcción que están como agrupadas de a 3. Un fundamento es construir con oro, plata y piedras preciosas, y el otro tiene que ver con construir con madera, paja y caña. Ya aquí podemos ver una foto de no sé quién construye casas con alfalfa y con paja. No sé si serán muy útiles, porque son muy frágiles, ¿verdad? El viento las puede derribar, un fuego como el del juicio claramente va a consumir rápidamente la casa hecha de madera y de paja. Sin embargo, la que está hecha aquí ponen como ejemplo oro, plata y piedras preciosas. Esto es una analogía, está haciendo alusión de nuestra obediencia con la verdad genuina que está presentada en los evangelios, en la Biblia, ¿ya? Donde ahí está la verdad correcta, el camino verdadero que es en Cristo Jesús. Por eso es que Jesucristo es el verdadero fundamento. Nuestras vidas deben reflejar este evangelio, las buenas nuevas que Jesús nos enseñó en su palabra. De esa manera, el día del juicio saldremos enteros por haber usado de verdad el fundamento que es Cristo Jesús, ¿ya? Para construir todo lo que va para arriba, ¿ya? Si bien no está en juego la salvación con esto, sí tiene que ver con un premio que vamos a recibir, que son coronas, ¿ya? Hay 3 tipos de coronas que vamos a recibir el día del juicio. Los creyentes, por supuesto, los que no sean creyentes van a ser enjuiciados y va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero estoy hablando de los creyentes. Los creyentes no tenemos que preocuparnos por la salvación, porque nuestra salvación es en Cristo y Él es el fundamento. Pero lo que construyamos hacia arriba, como dice Pablo, ojalá que sea oro, plata y piedras preciosas, cosa que eso quede, ¿ya? Y cuando recibamos esa corona, como dice en Apocalipsis, vamos a ir y delante del trono celestial, vamos a poner nuestras coronas y vamos a tener algo que presentarle al Padre y al Hijo. Ya vamos a tener un regalo precioso para poder ofrendar. Así que eso es en cuanto a eso. Bueno, y siguiendo adelante, podríamos preguntarnos, ¿y qué es eso tan importante que quiere solicitarle Pablo a Timoteo? Sigamos leyendo. En 2 Timoteo, ahora en el versículo 2.
Eso tan solemne e importante que le quiere preguntar es esto. Le dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esta carta fue escrita para Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Él era un discípulo, un seguidor de Cristo. Si tú ahora te consideras, tú que me estás escuchando, si te consideras un seguidor de Cristo, o en otras palabras, un cristiano, por extensión, estas palabras son para ti también. Quiero que digas tu nombre ahora y luego dite a ti mismo este versículo. ¿Ya? Yo voy a decir mi nombre. ¿Ya? Usted en su casa diga el suyo. Yo digo, Jorge, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Cómo se sintieron ahora? ¿Ah? Recibiendo este consejo del gran evangelista, el gran escritor Pablo. ¿Ah? Directamente a ustedes. Prediquen la palabra de Dios. Entonces, podemos hacernos algunas preguntas sobre este versículo. Por ejemplo, ¿quién es tu gente? ¿A quién animar con paciencia? Yo diría que tu gente es tu familia, tus colegas, tus vecinos, las personas que te importan realmente. Y por supuesto, por extensión, tu prójimo. Porque uno de los mandatos que Jesús nos dio es amar al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tú también tienes que amarte. ¿Ya? Y de ahí para afuera expandir el amor hacia las demás personas. Entonces a esas personas es a quienes nosotros debemos animar con paciencia, ¿ya? Con paciencia y con buena enseñanza. En el libro de Eclesiastés, conoce el libro de Eclesiastés, está en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3, no lo vamos a leer ahora, pero si usted lo anota para que lo lea después, creo que te va a gustar mucho si no lo has leído antes. En el capítulo 13 nos habla de que para todo hay un tiempo. ¿Lo has leído alguna vez? El sabio que escribió este libro, que pudo haber sido Salomón, hace una larga lista de cosas que tienen su tiempo bajo el sol. Y es realmente una gran reflexión. Sin embargo, en la Biblia se nos habla de dos cosas que no entran en esto de que tengan un tiempo especial para hacerlo. ¿Ah? Y otras que tengan un tiempo o no, un tiempo especial. ¿Y sabes cuáles son? Estas son. Lo podrían decir en el chat, pero tendría que esperar 30 segundos para ver si alguien la chuntó. A ver, ¿cuáles creen ustedes que son esas dos cosas que no necesitan un tiempo especial? ¿Ya? Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Sin embargo, estas otras dos cosas se tienen que practicar siempre. Ya, vamos a ver, si no, les voy a soplar. Estas son orar, ya que la palabra nos insta a orar sin cesar. Y la segunda es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, tal como dice en este versículo. No hace mucho estuvimos aquí en la iglesia recibiendo una serie de predicaciones sobre la oración y la intercesión. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que realmente hayamos aprendido sobre la importancia y lo vital que es la oración. Tiene que permanecer siempre en nosotros. Vamos a leer este versículo que está en pantalla. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí queda más que claro que esto es algo que debemos hacer siempre. Ya, perseverar. Orar sin cesar, como dice en otro versículo. Bueno, y la segunda cosa, como decía, que no tiene solo un tiempo determinado, es la predicación de la palabra de Dios. Pero, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? Quiero que leamos este versículo. Lucas 4, 42 al 44, dice lo siguiente. Al amanecer, Jesús venía de estar sanando enfermos y predicando en una ciudad, un pueblito. Entonces, al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad
a un lugar solitario, pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús, ¿sabe lo que le dijo? También tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas del país de los judíos. Eso está ahí en Lucas. O sea que Jesús vino para eso. Él fue enviado para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, si nosotros somos imitadores de Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo también. Debemos predicar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias. Debemos imitarlo en esto también. Otra razón por que necesitamos predicar es porque, así como los 12 discípulos fueron enviados, nosotros también somos enviados a predicar. Por extensión, nosotros somos la continuación de los seguidores de Jesús. ¿Ya? Primero fueron 12, después 70, después 120 y después ya el cristianismo se expandió alrededor de todo el mundo. Revisemos algunos versículos donde se nos menciona esta comisión de compartir las buenas nuevas. Vamos al primer versículo que está en Marcos 3, 14 y 15. Dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Siempre las predicaciones de Jesús iban acompañadas con hechos. Oraban y se sanaban los enfermos. Oraban y eran transformadas las vidas de las personas. Eran echados fuera los demonios y eran sanados. Jesús sanaba a todos los enfermos. Otro versículo está en Lucas 9, 1, 2. Dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y luego envió a proclamar el reino de Dios y sanar para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, dice, y los envió a proclamar el reino de Dios. O sea que los envió a predicar el reino de Dios, el Evangelio, a poner nuevo. Hechos 8:4, Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, como le llaman. Aquí dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Quiénes son aquellos que habían sido esparcidos? Los seguidores de Jesús. Dice que no los 12 se quedaron, pero los otros seguidores empezaron a perseguirlo y ellos tuvieron que arrancar de Israel. Y al ir en esta dispersión, arrancando de esta persecución, que entre paréntesis Pablo era uno de los que estaba ahí persiguiéndolo, ellos iban predicando la palabra. Se fijan que no eran solo los apóstoles, eran ya los que empezaron a escuchar a los apóstoles, siguieron predicando este mensaje. Así que debemos predicar en todo tiempo, ya sea con nuestros hechos o con palabras. Hace mucho sentido la petición que Pablo le hace a Timoteo. Le dice, mantente preparado. Yo les pregunto, a ti, que estás en casa viendo, ¿qué estás haciendo para mantenerte preparado? Escribe en el chat. ¿Qué crees tú que podrías hacer para mantenerte preparado? ¿Se te ocurre algo? ¿Qué podríamos hacer como iglesia para mantenernos preparados? Y en forma individual, ¿qué podemos hacer para mantenernos preparados? Yo te tengo algunas proposiciones. Primero, creo que es como lo más obvio que se me ocurre, es que leamos nuestras Biblias. Empapémonos de sus enseñanzas. ¿Y qué pasa si me cuesta leer? Quizás me da sueño o de repente no entiendo lo que leo. Bueno, ahí yo te animo a participar en los grupos de conexión. Claro, porque es un lugar donde podemos hacer preguntas, aprender de la palabra de Dios en un contexto más íntimo, donde se puede cuestionar y preguntar, y animarnos unos a otros a que aprendamos y conozcamos
cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y de esa forma nos vamos a estar manteniendo preparados. Lo otro, que bueno sería que hubieran, participar en los grupos de conexión, como les decía. Pero lo otro sería, me pregunto yo, oye, qué bueno sería que hubieran unos cursos así como en la iglesia, donde uno pudiera tomarlo y aprender acerca del plan de Dios para las personas. A ver, espera, sí lo hay. Tenemos unos cursos maravillosos, 12 cursos de aprendizaje estructurado, cada uno de 4 clases. ¿Ya? ¿Para qué? Para ir aprendiendo en forma progresiva todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Así que esa es otra manera de mantenernos preparados, por lo menos aquí en esta iglesia. Tenemos cursos de capacitación, ¿ya? Tenemos ahí 3 maneras de mantenernos preparados. Así que no olvidemos que existen estas instancias y que las aprovechemos, chiquillos. Hagámoslo. Siguiendo en esto de 2 Timoteo 4:2, él dice, corrige, reprende y anima. Lo siguiente que le dice Pablo a Timoteo es corrige, reprende y anima. Ahí lo subrayé en el texto. Debemos reprender el pecado. Porque una cosa es caer, equivocarse, ¿verdad? Somos seres humanos fallidos y muchas veces nos caemos y nos equivocamos, como decimos en chileno, metemos la pata, ¿ya? Pero una cosa es caer y otra cosa es andar en pecado. Si nos caemos, nos debemos levantar y procurar no volver a caer. Pedir ayuda a otros hermanos quizás un poco más maduros, pedir consejo de alguien que pueda ayudarnos a levantar, alguien que quizás ya vivió esa experiencia y ahora puede darnos ánimo y darnos una palabra de sabiduría, ¿verdad? No podemos quedarnos indiferentes ante la injusticia, ante las mentiras, ante el engaño. Debemos apartarnos de todas estas cosas. No podemos usar la mentira para salir de un problema o el engaño, ¿verdad? Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro hacedor y en Él tenemos que descansar, no en engaño o estafa o truculencia, ¿ya? Así que si estamos en pecado debemos arrepentirnos de Él. Si conocemos a alguien que está en pecado debemos hablar con esa persona y con amor animarle y confrontarle, ¿ya? Reprenderla si es que es necesario, ¿ya? Pero en amor, porque esto está ligado con la paciencia, ¿ya? Y si uno lo hace con paciencia, quiere decir que no se va a salir de sus casillas. Habla de animar. Entonces, si uno va a animar a alguien o a corregir a alguien, a reprender, no lo va a dejar en el suelo, sino que le va a decir, mira, la palabra de Dios dice esto, y tú estás haciendo esto, debes hacer algo, ¿ya? Animarlo porque Dios tiene el poder para darnos dominio propio, para salir adelante y ya no andar en pecado. Porque no es lo mismo caer en pecado que andar en pecado, como les decía. Lo otro que dice la palabra, dice, predica la buena enseñanza. Como seguimos aquí analizando el versículo 2. Ahí al final dice, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Vivimos tiempos en que los falsos predicadores abundan, sobre todo en los medios, ¿ya? Las mega iglesias llenas de personas que buscan escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero que nunca son corregidos de sus pecados. Un ejemplo, la teología de la prosperidad y su gran aceptación. ¿Han escuchado hablar de ella? Sin duda alguna, porque lo que más hace es ofrecer un camino de éxito, desarrollo personal y sueños que ellos prometen que se van a cumplir. ¿Quién no quiere escuchar eso? ¿Quién no quiere que le soben el hombro y que le digan, dale, tú puedes, tus sueños se van a realizar, pide y se te concederá, declara y obtendrás lo que quieras? Casi como si Dios fuera aquel genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Es verdad que debemos animar a las personas, pero con la verdad del Evangelio, que trae luz donde antes había tinieblas, que trae salvación donde antes no había esperanza, pero no a costa de tergiversar la palabra.
En esencia, buscan que el texto bíblico respalde sus ideas, sin importar cuán erróneas sean estas, ¿verdad? Y por ende terminan abusando de la Biblia, buscando que diga lo que ellos quieren que diga, haciendo una eisegesis. Esa palabra rara significa justamente utilizar un texto para que diga lo que ellos quieren que diga y no hacer una correcta exégesis, que significa que la palabra diga lo que realmente el que la escribió, inspirado por Dios, quería que dijera, en el contexto en que fue dicho, a la persona que fue dicho. Entonces, tenemos que tener especial cuidado, y Pablo le dice a Timoteo: anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y qué importante hoy en día es esto. Sigan leyendo el capítulo 4, por favor, porque ahí más adelante habla justamente también sobre esto. Quiero que leamos un salmo, ¿ya? Es un salmo no tan largo, tiene 11 versículos, el Salmo 16. A mí me anima mucho este salmo, y creo que habla del verdadero sentido de la vida plena y del gozo que realmente podemos tener en Jesús, en la persona de Jesús, no en lo material, no en las cosas, no en el éxito temporal de esta tierra. Dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Sigue en el versículo 17. Perdón, 7. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. ¿Ya? El Seol se refiere al sepulcro o la tumba. Está haciendo mención de que no nos va a dejar muertos, sino que nos va a levantar tal como levantó a Jesús de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Está mal querer que nos vaya bien o que tengamos éxito en lo que hagamos? Claro que no. Está bien, pero no es nuestro fin. Ni Dios es el medio para alcanzarlo, sino por el contrario, nuestro fin es tener una relación de amor con nuestro amado Dios, y en Él, por añadidura, recibiremos todo lo que necesitemos. Tendremos en su presencia aquella plenitud de gozo de la cual nos habla el salmista en el último versículo. Mira, leamos el 11 de nuevo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, amigos míos, no caigan enredados en la teología de la prosperidad. ¿En qué nos vamos a animar entonces? Bueno, en que Dios se ha revelado en nuestras vidas y nos ha justificado delante del Padre. Ha puesto noticias maravillosas sobre su reino, que ya comenzó a reinar en nuestras vidas y ha manifestado en el tiempo presente, lo que en teología le llaman el ya, pero todavía no. El reino está cerca, pero no ha llegado completamente en su manifestación. ¿Ya? Como que ya vemos la luz, como en esa ilustración, vemos la luz del sol que está calentando ya nuestro cuerpo, pero aún así hay enfermedades, aún así hay injusticias, aún así hay cosas que no debieran ser. Sin embargo, cuando venga Jesús en su segunda venida, Él vendrá y habrá juicio, como leíamos anteriormente, pero nosotros que creemos en Jesús y ponemos nuestra vida en sus manos, saldremos victoriosos de eso, ¿verdad?
Como dice ahí, Dios se ha revelado en nuestras vidas y nos ha justificado delante del Padre. Ha puesto noticias maravillosas sobre su reino que ya ha comenzado a reinar en nuestras vidas. Tenemos acceso al trono de la gracia y la misericordia. Podemos libremente pedir con fe y Dios nos responderá. No solo como seres creados por Dios que acudimos a Él, sino ahora como hijos de Dios, justificados y redimidos en la sangre de Cristo Jesús. Díganme que no son buenas noticias. No es nada complejo. No necesitamos ser teólogos ni tener grandes estudios para compartir esto. Nosotros teníamos una gran necesidad de ser rescatados por Dios. ¿Ya? Nosotros necesitábamos que Él supliera el sacrificio para poder redimirnos y justificarnos. Él tenía que hacerlo. Nadie más que Él podía hacerlo. Nosotros, por nuestra fuerza, no podemos. ¿Ya? Pero en Él podemos ser justificados, redimidos, vivificados espiritualmente. Quiero que leamos Romanos 10:14. ¿Por qué es necesario que prediquemos? Por lo que dice aquí en Romanos 10:14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Todas estas buenas noticias es necesario que las compartamos, que las pongamos por obras, para que evangelicemos incluso sin palabras, como decía Francisco. Pero como hemos visto el día de hoy, también lo hagamos con palabras, ¿verdad? No olvidemos lo que dice Romanos 10:14. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Las piedras se levantarán para hablar, pero no es necesario porque nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en resumen, para ir terminando, Pablo le da 5 valiosos consejos a su amado Timoteo, ¿verdad? Y estos son: mantente preparado. Esto te lo digo a ti, mantente preparado. Segundo, predica la palabra en todo tiempo, igual que la oración. Hagámoslo en todo tiempo. Corrige y reprende, ¿ya? A veces nos falta valor para decirle a alguien, ¿sabes qué? Mentir no es lo correcto, mentir está mal. No puedes seguir en pecado, ¿ya? Cuarto, anima con paciencia. Quinto, predica la buena enseñanza. Así que no dejemos de predicar, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el texto, que lo que está en juego son las almas de quienes aún no han tenido la dicha que sí hemos tenido nosotros, de conocer al Dios vivo, al Dios de amor, a nuestro Padre Celestial. Voy a invitar a que oremos para que estas palabras que hemos hablado el día de hoy, de segunda de Timoteo 4, hagan eco en nosotros y que realmente consideremos esto de predicar, prepararnos, animar al otro. Oremos, cerremos nuestros ojos. Señor, queremos poner delante de ti todas estas peticiones que Pablo le hace a Timoteo, Señor. Queremos nosotros responder a ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque queremos realmente hacer tu voluntad. Sabemos de que estar en tu camino es la mayor bendición que podemos recibir. No hay mayor bendición que estar donde tú quieres que estemos, Señor. Yo te pido por esta iglesia hermosa, la Viña Santiago Centro, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, a mantenernos diligentes como dice Pablo, en correr o luchar la buena batalla, en correr esta carrera hasta el final, tal como lo hizo Él. Gracias, Señor, porque tú has puesto luz en nuestra vida y nosotros podemos ver la hermosura de tu rostro, podemos entender de que en ti podemos confiar y descansar, Señor. Ayuda a la gente que no te conoce, Señor, a quienes están a nuestro alrededor y que aún no han escuchado esta palabra de esperanza. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser valientes y poder predicar esta palabra a otros, Señor. Evangelizar y llevar la luz
que tú has puesto en nuestra vida a otras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, bendice a cada uno de los integrantes de esta iglesia y a quien esté escuchando en estos momentos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. De eso se trataba la enseñanza del día de hoy. Espero que Dios les bendiga y que lo hagamos verdad en nuestra vida. Prediquemos y evangelicemos la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.